Netflix nos sorprendió a todos cuando en 2021 anunció que sacaría una serie de One Piece, y teniendo en cuenta los bodrios que nos dio esta productora en su momento, creo que era bastante entendible la desconfianza de parte de muchos de nosotros con este producto. No se les olvide Death Note o Cowboy Bebop, y eso que estas adaptaciones eran mucho más sencillas de llevar a un live action, ya que no tenían tanta fantasía como One Piece, y era más fácil hacer a un L o Kira siendo interpretados por humanos que a Usopp con esa nariz o Sanji con esas cejas. Además que los personajes de One Piece en su mayoría parecen diseños de actores principales de un video musical de banda, si saben a lo que me refiero. O sea que esto tenía todos los ingredientes de mal ir sal, pero para sorpresa de muchos, incluido yo, Netflix nos entregó el mejor live action de un anime en la historia. Que sí, ya de por sí la primera temporada era bastante buena, la segunda subió el nivel por mucho, y de hecho para mí esta serie es mejor que su adaptación animada por momentos. Y ojo, dije adaptación animada, ya que en el manga aún creo que está mejor. Y ojo, no me he visto todo One Piece, pero vamos a juzgar lo visto hasta este momento de la historia, ya que para mí no es válido que digan es que Usopp es mejor en las siguientes temporadas, o es que en el capítulo 858 Sanji es mejor que el de live action porque lanza unas patadas con fuego y bla 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 bla. Vato, ¿cómo vas a comparar a un personaje ya súper desarrollado con uno que apenas va adaptado con el 13.1% de la historia del manga? Y para que se entienda mejor mi punto, voy a explicarlo en estos tres sencillos apartados: los personajes secundarios, los protagonistas y el entorno. La verdad, comparando ambas temporadas, los personajes secundarios vistos hasta el momento mejoran bastante a comparación del anime, y para que no enumeremos a todos porque si no, no acabamos hasta mañana, ya que aunque llevan el 13% del anime, aún así son un montón. El más claro para mí es Helmippo, que en el anime es un random amigo de Koby sin mucha personalidad, al menos al principio, caía muy mal y es humillado varias veces por Zoro, para después ser un marín que junto a Koby demuestra valores muy puros y de hecho le planta cara a sus superiores cuando le ordenan algo que va en contra de lo que él considera correcto, y su desarrollo de personaje es muy notable, ya que en la primera mitad de la temporada seguía mostrándose arrogante y muy presumido, y ya en la segunda mitad el tipo se ve bastante influenciado por Koby, tanto que incluso defiende al mismo tipo que lo humilló al darse cuenta que Zoro realmente era un buen tipo y él era el que estaba mal, y siendo la primera temporada donde aparece, eso es algo muy digno de reconocer. Ya en esta segunda su tiempo en pantalla se reduce, pero es por las sagas donde no es que deba de aparecer tanto como otros personajes. Y hablando de Zeff, me encantó muchísimo. Creo que este no es mejor que el del anime, pero sí igual de bueno. Se siente el cariño genuino que se tienen él y Sanji, además que su historia transmite exactamente lo mismo que en el anime, y se siente muy orgánico todo lo que tiene que ver con estos dos grandes personajes. Y aunque apareció muy poco, sigue siendo alguien genial, mismo caso que Buggy, a quien le hago una mención honorífica, y es que es igual de oportunista y manipulador que en el anime, pero aquí se siente más fresco, conservando también ese gran carisma del personaje. Otro que para mí, y digo para mí, quedó mejor en la serie que en el anime son la Boom y Crocus. Estos para mí quedaron espectaculares, y su historia de cómo ambos se hicieron amigos y cómo la Boom entiende al final que Crocus siempre ha estado para él y se ha quedado junto a él a pesar de todo, hace inevitable que no haya derramado una que otra lagrimilla. Y ya cuando una ballena con CGI te da más pena que personajes de carne y hueso que salen en películas o series, sabes que algo están haciendo muy bien. La verdad, la ambientación también es algo que les quedó espectacular. Todas las islas, las locaciones y los diseños de los personajes son igual de espectaculares, pero se sienten más agradables de ver. Digamos que siguen manteniendo la esencia, pero sin caer en lo ridículo, como son algunos diseños del anime que, seamos honestos, sí llegan a ser exagerados. Y sí, ya sé que esa es parte de la esencia del manga, pero conozco a mucha gente que live action les agrada más que el anime, justamente por esa razón de los diseños exagerados de los personajes, donde con algunos, incluso más adelante, el propio estudio de Toei Animation metió mano, y en la serie puedes ver a, por ejemplo, los barrocos con esos diseños extraños, pero te los puedes tomar en serio aun con esos vestuarios y diseños tan estrafalarios. Además que un acierto para mí es que en anime funciona que siempre usen los mismos atuendos, pero en el live action sí me agrada que combinen
combinen los atuendos clásicos con otros vestuarios que hacen que se sienta más orgánico, ya que siendo honestos, a menos que seas Nicky Jam que siempre viste de negro, es casi imposible que siempre estés usando la misma playera o ropa, no mames. Y aquí lo hicieron bien. Los barcos, Dios mío, son un calco prácticamente igual que el de los que plasmó Eiichiro Oda, y las criaturas ni qué decir. Todo en cuanto al entorno es súper increíble, y lo cierto es que es más agradable a la vista. Y sí, ya sé que la animación japonesa tiene su chiste y no podemos comparar que sean iguales, pero es un detalle que para mí tiene mucho valor. Y otra cosa que agradezco mucho más que el anime es que no hay relleno, y sí, esto es algo propio del anime, y es que tienen la mala costumbre y fama de extender demasiado los capítulos, en plan que si una saga dura 2 episodios en el manga, en el anime lo hacen de 10, metiendo relleno innecesario, lo que la verdad por momentos sí llega a ser un auténtico desastre, y la serie agiliza demasiado todo esto, al punto que se entiende perfectamente todo sin necesidad de 20 capítulos. Por ejemplo, la primera temporada, que abarca como 50 episodios en el anime, lo hicieron aquí en 8, lo cual a decir verdad les quedó bastante bien. El único pero que pongo respecto a esto es que sí tengo que decir que hay personajes que salían en sagas como la de Arlong Park que no salen en la serie, y tal vez se les echó un poco en falta, pero tampoco es algo que me parezca gravísimo y se entiende que deban de reducir el tiempo en pantalla. Y por último vamos con los Mugiwara. Para mí hasta este punto de la historia, y repito, hasta este punto, los Mugiwara vistos en pantalla caen mejor algunos que de la versión animada, y repito, animada, no del manga. El primero de ellos, Luffy, que la neta Iñaki Godoy la rompió y la sacó del estadio. El personaje no solo es carismático, sino que se siente más heroico y humano que el del anime, que no digo que no lo sea, pero en serio a veces tiene una actitud despreocupada que parece hacer acciones buenas solo porque le quedan de paso, no porque realmente se sienta como un héroe. Eso sí, cuando alguien se mete con sus amigos tanto en live action como en el anime, sí se mete y no permite que nadie les ponga ni una sola mano, lo cual esa actitud siempre se mantiene en ambas adaptaciones, y lo aplaudo muchísimo, pero con el resto de personas que no pertenecen a su tripulación no siempre es así, al menos no en las primeras temporadas. Además que Iñaki para mí mantiene la mejor actitud y características de Luffy. Zoro, pues la verdad no tengo mucho que comentar, me sigue pareciendo bueno, aunque con un poco de menos personalidad que el de las primeras temporadas y con una actitud más parecida al Zoro después del time skip o incluso de la saga de Wano. Y el Zoro de las primeras temporadas era más chido y más desmadrozón, no que el de Wano tiene una actitud más de Sasuke de Boruto, que sigue siendo chido, pero es más serio y actitud varonil de Fogboing. Nami es cierto que por momentos tiene la misma actitud que pone Zendaya para todo, pero en esta segunda temporada ya es más parecida a la Nami de la serie, siendo sarcástica y amante del dinero, tal y como es nuestra Nami en el anime y en la serie. Ya habiendo superado todo lo que sucedió con Arlong y teniendo una actitud más decidida, lo cual aplaudo bastante. Donde para mí sí mejoraron muchísimo junto a Luffy de Iñaki Godoy es con Usopp y Sanji. Y ojo que para mí estos dos personajes, sobre todo Usopp, no me caen fatal como veo que a muchas personas sí, donde el hate que le tiran a este personaje es desmedido. En serio, creo que junto a Soy 101 es de los personajes protagónicos que más he visto que les tiran hate, y para mí el de live action mejora todo esto, porque bueno, sí admito que las primeras ocasiones que aparece Usopp en el anime sí llega a caer mal, no tan mal como algunos lo ponen, pero sí a veces es algo que en serio te llega a castrar por momentos, con todo eso de que quiero ser el capitán y tal. Es similar a lo que sucede por ejemplo con Forky en Toy Story 4, que al principio te hace un poquito de gracia, pero después de tantas veces repitiéndote lo mismo una y otra vez, ya se hace cansino y molesto. La verdad, y siendo sinceros, las peleas que gana eran más un chiripazo que alguna estrategia o algo que estuviera mínimamente pensado. Es similar a Mr. Satan, que todo le sale de suerte, o un personaje del mismo manga como es Buggy. Pero el Usopp de live action es todo lo contrario, de hecho muestra mucho carisma y es alguien que la verdad cae muy bien y se siente como un verdadero humano que aún con todas las desventajas y no contar con alguna habilidad especial, quiere ser un héroe de verdad, aún con miedo va con todo hacia adelante.
Por ejemplo, la charla que tiene con los gigantes en la isla, donde ellos le dicen que un guerrero es alguien que aún con miedo decide hacerle frente a todas esas amenazas. Aquí Usopp demuestra anteriormente que ya hacía eso, seguir hacia adelante aún con todo el miedo que sentía, por lo que de verdad tiene todo mi respeto y admiración este personaje. Además que sus interacciones con el resto de protagonistas se sienten mejores siendo divertido, alegre y aunque divaga un poquito y sigue siendo un mentiroso que inventa historias tal cual haría Marta y Gareda, no llega a caerte mal como una Lucín, sino que en serio te das cuenta que el tipo es muy agradable y carismático, lo que de cierta manera te hace amarlo como personaje, por lo que para mí la verdad es que tienen todo mi respeto por lo que le hicieron a Usopp en estas temporadas. Y lo mejor del mundo es que al fin hicieron canon a una pareja que nunca se dio en el manga, o bueno, no de forma explícita, pero en esta serie sí, que todos ya sabemos que van a acabar juntos, pero sí está chido que nos dejen al menos ver un poquito de eso en esta versión live action. Y ahora para mí tiene más sentido el por qué no quisieron ponerle esa nariz a Usopp, porque si no le iba a terminar sacando un ojo a la pobre chica, no mames. Y por último, Sanji. De este sí me molesta un poquito el hate que le tiran al actor que lo interpreta, ya que el tipo es quien se ha preparado más físicamente para poder interpretar al personaje y para poder interpretar al cocinero de los sombreros de paja. Y de hecho es probablemente el personaje que más desgaste físico requiere, ya que todas las escenas de acción las hace él, a diferencia de por ejemplo Iñaki, que le colocan efectos especiales, o el mismo Zoro. El actor de Sanji casi hace todas sus escenas y además el tipo lo hace muy bien, dándole mucho carisma al personaje y conservando solamente la parte de ser alguien caballeroso y quitándole un poquito esa obsesión y personalidad de solo gustarle a las mujeres y ya, que sí hace gracia un poco, pero trasladado a live action sí estaría un poco incluso rayando la línea de lo funable. Hay aspectos físicos que quitaron de él, como lo de las cejas y el hecho de que no use tantos trajes, pero su personalidad quedó espectacular. Vivi también me gustó mucho, y no solo ella físicamente, sino también su personalidad y toda su historia. El cambio de raza no me molestó para nada, y cuando un personaje se siente igual que el original, aun cuando le cambiaron la raza, sabes que algo hicieron bien, y además se siente como una compañera fiel y que daría todo por su equipo. Es tierna y amenazante cuando debe de serlo, en fin, es mi novia, güey. Y en cuanto a Chopper, uff, qué historia, por el amor de Dios. Para mí es lo más emotivo después de la historia de Brook y la ballena Lagoon. Creo que por muchos años hemos sido testigos de los incontables memes de Chopper con sus caras bastante expresivas, por decirlo así, pero en el live action lo cierto es que más que causar gracia, el tipo sí te genera una empatía y ternura tremenda por todo lo que ha tenido que pasar. Y el diseño, mis respetos, quedó espectacular en todas sus formas, aunque mi favorita es el Chopper mamado, que es claro que es un actor real con maquillaje, que justamente, valga la redundancia, se siente bastante real. Me decepcionó un poco que Chopper no fuera interpretado por Abelito y por La Roca, pero ni modo, no todo se puede en esta vida. Y en el caso de Brook, hubo cierta polémica con que fuese negro, pero lo cierto es que pues quedó muy bien el personaje. Era obvio que en la vida real iba a ser negro, no manches, ya que tremendo afro es algo característico de la raza negra. ¿O acaso ya se olvidaron de los Jackson 5 o qué? Y por último, Robin, aunque junto a Brook no son miembros de la tripulación de forma oficial, la verdad es que quedó muy bien y transmite un aura imponente que sabes que si haces algo, ella te va a hacer pagar. Por lo que al menos de mi parte se ganaron todo mi respeto con los personajes de los Mugiwara vistos hasta la fecha. Vamos a darles el sello de personajes GOTS. En conclusión, el live action de One Piece hasta el momento de lo que llevan adaptado, para mí lo han hecho espectacular, y aunque tenían un reto brutal para adaptar uno de los mangas más populares de la historia, lo cierto es que hasta ahorita lo han hecho pero increíble, y desde luego se merecen un gran aplauso por lo bien que lo están haciendo. Y si esto está saliendo así de bien, es en parte al gran trabajo que está haciendo el creador de esta obra al momento de estar supervisando todo lo que pasa en esta serie. Y si el live action de Naruto que se prevé es el siguiente gran estreno de un manga adaptado a live action, logra ser al menos la mitad de bueno que este, y esto de las adaptaciones buenas sigue en aumento, tal vez y solo tal vez podríamos estar hablando de las siguientes grandes sagas exitosas, tomando en cuenta que el cine de superhéroes
superhéroes, que era el género favorito de todos en la década anterior, aparentemente ya está un poquito en decadencia. Conclusión. Solo el tiempo nos dirá si estamos ante el resurgimiento de algo bueno, porque no tentemos a la suerte, porque Netflix ya nos demostró que siempre hay tiempo para cagarla.